Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a hacer a la novia del osito. Espero que les guste el tutorial. Este, Tomé cosas que ya tenía entre mis utensilios pues de decoración, de todo eso, porque vean, hasta utilicé pedrería. Te doy tips para que hagas lo del listón porque pues es difícil que tengas el mismo tipo de listón. El ramito lo hice con florecitas que yo tenía ya aquí en mi casa. Espero que te guste el tutorial. El cuerpo de la osita está en el video del osito. Espero que es lo mismo, nada más que la ropita es la que cambia. Y al final de este video te muestro cómo quedaron juntos los dos. ¿Ok? Comencemos el tutorial. Ok, ya vieron ustedes cómo fue el resultado final de la osita, pero les voy a dar la lista de materiales para comenzar el tutorial. Voy a necesitar estambre angorita en color blanco. Lo iba a hacer en estambre cristal, pero no sé, como que dije, no, mejor le meto el angorita. Pero es al gusto, nada más que sí va a haber variaciones por el grosor si le meten cristal, porque ya ven que ese es muy delgado. Voy a usar angorita, voy a usar tul blanco para el velo. Yo tenía unas florecitas color blancas y tenía naturaleza muerta y armé el ramito de novia, miren. De hecho se parece mucho al mío. Le pueden poner listones si quieren. Yo lo voy a dejar así de simple. Vean. Pueden ponerle otros tonos de florecitas. Ya ven que es blanco todo, pero el tocado es diferente en el tono. Pero miren, a mí me gustó cómo quedó. Sí lo tienen que armar solitas. Juntan las florecitas, ponen la naturaleza muerta alrededor y vean, con Floratel lo pegan. Ahora sí que esto sí es al gusto. Luego, ahí espérenme, que tengo esto aquí. Voy a ocupar florecitas troqueladas. ¿Ok? Y voy a ocupar los centros con pedrería. Le voy a poner piedritas blancas en todas y para el tocado de la cabeza. Para el tocado de la cabeza voy a usar este tipo de listón. Ustedes pueden usar cualquier tipo de listón o pueden ocupar otra cosa. Y entonces yo pensé en hacer esto. Miren, algo así. ¿Ok? Entonces, y voy a ponerle las florecitas así, clavadas, incrustadas en el tocado. Así, vean. ¿Ok? Algo así. Y entonces, va a ser para el tocado. Las florecitas troqueladas las consiguen con Encantito de Cielo. Les dejo el link de su canal en la cajita de descripción. Y ella se envió a toda la República de México. Voy a ocupar piedritas. ¿Para qué? Estoy viendo si de este tamaño, porque creo que nada más tengo de este tamaño. Para el collar de la osita o ponerle perlitas. Ando viendo qué usar. No tengo perla blanca, porque no la tengo. Estoy viendo si ocupo estas que tengo. Y vean. Entonces, creo que son todas las que tengo. Si no, voy a ocupar este tipo de perlitas pequeñas y mezclarlas con las grandes para que quede el collar de la osita. Y creo que es todo. Voy a utilizar
un gancho del número 3. Ok. Voy a utilizar un gancho del número 3. Y... ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Voy a ensamblar. Es lo que no sé aún. Si dejarles la parte del video donde hago el cuerpo, o si las mando directo al video del novio, donde explico cómo se teje todo el cuerpo de la osita. Pero se supone que ya tenemos la osita hecha. Y entonces, nada más voy a hacer lo que es el vestido y todo eso, ¿ok? Pero como me voy a tardar un poquito porque la novia siempre requiere más tiempo, ¿verdad? Entonces, quizás nada más dejo el puro video del vestidito y lo del cuerpo lo van a encontrar en el video del novio. Ahí sí está el paso a paso del cuerpo de los ositos y que son exactamente iguales. Vean. Ahí está. Y entonces nada más que voy a hacer la ropita de la novia ahora, ¿ok? Entonces voy a continuar con el vestido. Ok, voy a comenzar con el tocado. Ahí está. Para que se vaya secando mientras tejo el vestidito. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a pegar con silicón líquido las flores. Vean. Acuérdense que pueden hacer ustedes sus modificaciones. Pueden también hacerlo como ustedes gusten. Yo nada más les doy la idea y ustedes ya deciden si las cambian o no. Y vean. Entonces, estoy pegando las florecitas de diferentes colores para que se vea como alegre y no sea totalmente blanco todo. De hecho, nada más tengo una flor blanca. También eso. Ok, entonces vean. Muy experta y nada más tengo una flor blanca. Ok, ahora les dije que iba a usar piedritas. Vean. Voy a usar piedritas en color blanco, yo creo. O como ven. O las cambiamos. Le pongo naranja en algunas, le pongo... el pegamento se lo quito porque luego se desprenden del pegamento que viene en original y entonces sale volando la piedrita. Entonces ya mejor la pego directo. Ay, 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 ay. Ahí está. Ay, miren, está muy grande. Entonces, ok, vamos a hacer esto. Voy a hacer grupitos de 3. Así, ahí está. Entonces, llenamos el centro. Bien. Ahí está. Así. Ay, sí se ve bien. Entonces, voy a pegarlas así. Y esta va a ir en la frente de la osita, ¿ok? Pego las piedritas y regreso. Miren, ya quedó. Y entonces, lo voy a hacer a un lado para dejarlo secar. Ok, vamos a necesitar 4 marcadores de cuentas para hacer el vestido. Vamos a hacer esto. Voy a tejer 34 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34 más 1. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto. Son 34 cadenas, 34 puntos bajos en esta vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Ok, en la vuelta 2 voy a girar el tejido y hago una cadena y voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Y hago un aumento. Voy a marcar la parte de en medio del aumento. ¿Ok? Voy a tejer 5 puntos bajos otra vez. 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y otra vez marcamos en medio del aumento. Así. Luego tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hago un aumento. Vuelvo a marcar el aumento. En medio del aumento pongo el marcador. Luego tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Y vuelvo a marcar el aumento. Luego tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya tejí la vuelta 2. En la vuelta 3 giro el tejido, subo con una cadena y llego hasta donde está la marca. En donde están las marcas vamos a poner un aumento. No estoy contando, vean. Aquí. Hago un aumento. Vuelvo a poner la marca en medio del aumento. Y me voy hasta la otra marca donde va el otro aumento. Y así lo voy a hacer de la vuelta 3 a las 8. Lo tejo igualito. Donde están las marcas lleva aumento y subo la marca. No estoy contando, no necesitan contar, ¿ok? Entonces lo tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 8 y regreso. Ok, miren, hasta la vuelta 8 quedó así. Entonces, vamos a hacer esto. En la vuelta 9 voy a unir ya los brazos. Ay, perdón. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo hasta la primera marca. Punto por punto. ¿Ok? Así. Aquí. Tejo un punto en la marca, quito la marca y me voy a la otra marca. Y tejo un punto. Quito la marca y sigo tejiendo hasta la otra marca. Punto por punto. ¿Ok? Así. Muy bien. Las invito a que se suscriban a mi canal, que me regalen una manita arriba y un lindo comentario. Eso me ayudaría para que mi canal creciera y YouTube me recomendara. Porfis. Si me quieres agradecer, esa es una manera muy linda de agradecerme. Ok, llegué a la marca.
y me voy hasta la otra marca. ¿Ok? Ahí está. Quito la marca. Y tejo punto por punto. Esta es la vuelta 9. ¿Ok? En este caso, yo no voy a hacerle mangas al vestido. Las voy a dejar así. Porque vean, quedan bonitas las mangas cortitas. Ya si tú lo quieres con mangas largas, ya sabes, sigue el tutorial del novio. Y son 6 vueltas de 14 o 16 puntos bajos. No me acuerdo, pero miren, ahí está. Ok. Vean, hasta aquí voy a dejar punto por punto. Y estoy viendo que no voy a poder ponerle el collar de perlas, pero voy a hacerle algo aquí a la parte de arriba del vestido. Ahí está. Ok, vean las manguitas. Entonces, a partir de aquí voy a hacer una puntada. ¿Ok? ¿Saben qué? Voy a hacer una vuelta más, la 10, pero vamos a hacer esto. Ahí está. En la vuelta 10 voy a tejer 2 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? Giro el tejido, una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Ok? Para que quede ampón el vestidito. ¿Sale? Ok. En la vuelta 11 vamos a tejer 2 puntos bajos. Digo, 2 cadenas, perdónenme, es que ando pensando. Y entonces voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas y ahí mismo hago 2 puntos altos. Luego brinco 1, 2 y en el tercero hago 2 puntos altos, 2 cadenas, así. Y ahí mismo vuelvo a hacer 2 puntos altos. 1, 2 y en el tercero otra vez 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos ahí mismo y así me voy por toda la vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, aquí en la orilla, vean, me queda un punto. Entonces, hice el último abanico y entonces ahí en el último hago un punto alto. Así de sencillo. Y vean, ya agarró forma. Entonces, vamos a hacer esto. Giro el tejido y vamos a hacer 2 cadenas y me voy a la parte de en medio del abanico. Y tejo 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y me brinco hasta el otro hoyo. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. ¿Ok? Y vean, así lo tejo toda la vuelta. Y vamos a ver cómo va quedando. ¿Ok? Ok, aquí al último vamos a hacer esto. ¿Ven que había hecho un punto alto aquí? Aquí al último va el punto alto. Así. Y entonces, vamos a ver cómo va quedando. Este tipo de vestidito también lo pueden hacer para niñas. Solamente tienen que calcular lo que son las cadenitas del cuello. O para cualquier tipo de muñeca. Ahora sí que este sí se aplica para todo.
A ver, ahí está. Vean. Entonces ya está agarrando. Voy a hacerlo hasta aquí. Yo creo que hago 2 vueltas o 3 más. Yo creo que 3. 3 vueltas más de abanico y vemos cómo va quedando. Para que no sea tan largo y se vea bonito y que se le vea la pancita o algo así. Pero quería algo así como pomponcito. Así ya quedó. Y entonces voy a tejer 3 vueltas de abanico más y ya regresamos. Espero que les esté gustando. Ok, miren, le puse 2 botoncitos al vestido en la parte de atrás. Vamos a ver cómo quedó. Chaca, 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 chaca. Ok, vean. Voy a cerrarlo con aquí. Busco un hoyito del tejido y ya ahí lo cierro. Así. Que enseñe el rabito. Y vean. Quedó hermosa. A ver, espérense. Lo alejo y vean. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerle el velo. Ah, no, espérenme. Es que iba a hacer esto. Le voy a poner una liga. Espérenme. Así. Es aquí. Y vamos a ponerle silicón. Y le voy a poner un liguero. Yo sé que se va a ver muy atrevida. Pero creo que le va. A ver. Siempre he pensado que las bodas es la boda de la novia, no del novio, es de la novia. O sea, todos voltean a ver a la novia, al novio ni lo pelan. Entonces, vean, así. Y dejo que seque un poquito. Tampoco no se ve tierna. Ok, le voy a dar unas puntaditas aquí para que quede atorado. Ok, miren, ya puse el liguerito. Entonces, el tocado va a ir así, pero no lo voy a pegar ahorita porque voy a hacer el velo. El velo lo voy a hacer corto, miren. Ahí sí es al gusto. Yo lo voy a hacer corto y voy a hilvanarlo. Ok. Corté un rectángulo, como de cuánto será. Yo creo que es de 70 centímetros. Y entonces voy a hilvanar para que le dé forma al velo. ¿Ok? Ay, me está encantando mi osita. Mi esposo se empezó a reír por el liguero. Que les cuento algo. O sea, en mi boda no hubo liguero. O sea, mi boda fue muy tranquila. Fue como algo muy... Aquí en México se acostumbra mucho a la víbora de la mar y no sé qué más cosas. Y les voy a contar una anécdota. A ver si no se enoja mi esposo. Es que, a mi esposo no le gusta todo eso. Entonces, cuando entramos al salón de fiesta, le dice al músico, no quiero, que víbora de la mar, que jalen al novio, que carguen al novio, que no sé qué. Dice, no quiero esas payasadas. O sea, yo respeto mucho a las que les gusta, pero a mi esposo no le gusta. Y entonces dice, si no, no te pago. Me dio mucha risa porque el señor del grupo musical le dijo, bueno, sí, ok, no le hacemos nada de eso. Ay, no, pero me dio mucha risa. Y entonces por eso digo que no hubo ni liguero ni nada. Fue como algo muy, muy tranquilito mi boda. Entonces, pero sí. Me hizo acordarme de eso con el liguero y por eso se empezó a reír ahorita mi esposo. Ok, ya una vez que hayamos hilvanado, voy a hacer esto. Voy a pasar por todo el hilván, ya que lo jalé.
Vean. Ya que lo jalé, lo paso. Y luego volteo y lo paso por el otro lado también. ¿Ok? No, y me estaba acordando de cuando me hicieron mi vestido de novia. Ay, no. Qué recuerdos. Entonces, hagan de cuenta. Ya hice esto, ¿no? No voy a rematar. Voy a dejarlo así. Y voy con la osita. Y con la osita la voy a poner en la coronilla donde está el... ¡Ay, ay, ay! Algo dice que se atoró. Aquí, en la coronilla de la cabeza, lo voy Ah, no, espérame, un poquito más arriba de la coronilla. Como entre la vuelta 2 y 3. Y lo voy a coser. Voy a coser el velo para que quede pegado al tocado. Ahí. Pueden ponerle un brochecito o algo por si quieren quitárselo después, pero yo se lo voy a dejar así. ¿Ok? Yo sé que lleva un velo corto, que es el que te pones cuando vas a entrar al altar, a la iglesia, pero en esta ocasión no lo voy a poner. Ay, espérenme. Así. ¿Ok? Ahora voy a rematar. Así. Ahí. Así. Y remato. Clavo y lo saco por otro lado. Y corto. A ver. Espero que se agache esto. Así. Ahí. Yo creo que si lo dejo tantito. Es que si le pongo silicón. Híjole, voy a tener que ponerle silicón. Así. Necesito que agarre así. Y entonces con silicón voy a pegar el tocado aquí. ¿Ok? Lo pego y regreso. Ok, miren, ya quedó. Yo sé que no pueden, o sea que es muy difícil que tengan el mismo tipo de listón que yo. Pero pueden tener un listón de este tipo e hilvanarlo. Y ya le dan la forma así, ¿cómo ven? Entonces, lo hilvanan, compran el listón normal, transparente, y lo hilvanan. Miren, este lleva una tirita cosida en medio, pero ustedes con que lo hilvanen ya quedó bien. Y entonces, con eso lo pueden hacer. Si no lo tienen así de este estilo del listón, porque me lo obsequiaron, la verdad. Y creo que pudo haber quedado mejor con el velo un poquito más largo, pero vean. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Charán! Le puse también listón al ramo. Lo voy a coser. También lo voy a coser con el hilo de máquina. Con lo voy a coser en su manita. ¿Ok? Creo que no le puse las perlitas porque creo que sentí que ya era demasiado. Pero creo que va quedando bonita, ¿eh? Bueno, a mí me está gustando. Espero que les guste a ustedes. De hecho, pueden hacer hasta el vestidito en cualquier tono. Porque hay chicas que se casan de otro tono de vestido. Eso también es independiente. Y voy al final voy a mostrar a los dos ositos juntos. Miren, voy a hacer esto. Esta parte la voy a poner aquí. Entonces, primero clavo en la manita, atravieso. Luego agarro el ramo y vuelvo a atravesar
la mano, pero procurando que el hilo abrace el ramo. Espérenme, así. Así. Y vean, otra vez lo paso. Y remato. Vuelvo a rematar. Y lo atravieso para otro lado. Ok. Y listo. Ok, vean, ya quedó. Espero que les haya gustado mi tutorial. Que compartan, se suscriban. Y vean, y voy a poner al novio al lado. Ay, espérenme. Vean cómo se ven hermosos juntos. Espero que les haya gustado los dos tutoriales y que este en sí luce cuando están los dos juntos. Y qué bueno que lo pude hacer. Gracias, Angie, por tu idea de hacer el novio y la novia. Espero que te haya gustado porque para ti fue este tutorial. Nos vemos en el siguiente. Bye.